evento de hoy. Tenemos la segunda sesión sobre gobernanza e instituciones para políticas de desarrollo productivo en la región. Una sesión que va a estar moderada por Marco Dini, y donde seguramente vamos a abordar, como bien dice su título, uno de los grandes temas o de los temas relevantes, digamos, que tiene o plantea justamente esta nueva visión de política de desarrollo productivo, que tiene que ver con elementos de gobernanza y de institucionalidad de nuestros países. Así que, por favor, Marco, adelante. Muy buenos días a todos. Gracias, Sebastián. Soy Marco Dini, trabajo en la División de Desarrollo Productivo Empresarial con Marco Ginás. El panel 2 de este evento lo hemos denominado Gobernanza e Instituciones para la Política de Desarrollo Productivo en la región. Ese panel aborda un tema que ha sido analizado, estudiado en el capítulo 4 de nuestro panorama. En este capítulo hemos hecho un análisis comparativo, hasta donde yo sé, inédito, o sea que es la primera vez que se hace con este nivel de capilaridad, de las instituciones gubernamentales que se ocupan de política de desarrollo productivo en los 33 países de la región, intentando una primera caracterización, porque evidentemente es clave saber quiénes son los actores, en primer lugar del Estado, del gobierno, responsable para elaborar, implementar esta política. Y el panorama que sale a nosotros, digamos, a través de este estudio, a través de este mapa, lo que intentamos analizar, uno de los aspectos centrales que intentamos analizar es el nivel de fragmentación de esta institucionalidad. No quiero entrar evidentemente en los detalles de este análisis, pero sí marcar un punto que es el elemento central del debate de hoy, de este panel, que más allá del discutir si estamos en el máximo nivel de fragmentación posible o estamos en un nivel intermedio, es claro en todos los países, con toda la divergencia, toda la heterogeneidad que se puede esperar, es claro que la política de desarrollo productivo se desarrolla en un ambiente donde hay múltiples líderes, donde hay poliarquía, decimos en español, es decir, donde hay muchos actores que aportan desde su punto de vista conocimiento, capacidad, etc. No es posible reconducir la política de desarrollo productivo a un único actor, como se hace en muchas otras áreas de la política pública. Y eso pone el centro y el acento en el tema de la gobernanza, que ya ha sido explicada en la presentación del secretario ejecutivo, del director de la División de Desarrollo Productivo y también discutida en el panel anterior. La gobernanza entendida como una forma de hacer la política que pone el acento sobre el diálogo, la interacción y la capacidad de convergencia, de acción conjunta entre los actores. Entonces, la problemática que hemos puesto al centro de este panel es de qué forma podemos desarrollar una mejor gobernanza, una gobernanza que permita hacer política de desarrollo productivo más efectiva. Para discutir de este tema están 5 panelistas con nosotros, que aprovecho de agradecer por su disponibilidad y participación, y que le presento a continuación. La dinámica será la misma del panel anterior. Haré una pregunta, le daré 5 minutos, en este caso tenemos que ser bastante estrictos porque los tiempos son un poco más reducidos, 5 minutitos para responder y después hacemos una segunda vuelta si somos disciplinados con los tiempos. El primero es Gonzalo Rivas. Gonzalo, bueno, un amigo de muchos años, hoy es jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo. Pido disculpas, cada uno
de estos panelistas tiene un CV kilométrico. Entonces, pasaría toda la hora del panel a describírselo. Así que pido disculpas, me quedo solo con esta descripción sintética. Gonzalo, jefe de la División de Competitividad y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo. Piero Gessi es un consultor con mucha experiencia, un consultor internacional con mucha experiencia en desarrollo productivo y fue ministro de la Producción de Perú. Charles Sable, profesor de Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Amir Lebdui, profesor asociado de Economía, Política del Desarrollo y director del Centro de Tecnología y Gestión para el Desarrollo de la Universidad de Oxford. Y Camilo Rivera, actualmente viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia. Así que para entrar en materia, yo pasaría la palabra a Gonzalo. Gonzalo, la pregunta de la cual arrancaríamos es la que mencionaba, es decir, ¿cuáles son las formas más efectivas para impulsar una gobernanza que permita maximizar sinergia, evitar duplicaciones y descoordinaciones de los diferentes actores? ¿Cómo tenemos que hacer, Gonzalo, para generar una gobernanza que nos permita alcanzar este importante resultado de incrementar la eficacia? Gonzalo. Muchas gracias, Marcos. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, un gran saludo a ti, a Nicolás, Sebastián y a todos los presentes, y también a los copanelistas. Veo ahí a Piero, entre otros, que seguro que vamos a tener mucha coincidencia con Piero. Mira, esta es una pregunta que en realidad se aplica quizás a una parte de los países de América Latina. Pues yo te diría que la mayor parte de los países, más allá del tema del PIB, sinceramente, prácticamente no implementan políticas de desarrollo productivo desde una manera explícita. Y yo creo que uno de los grandes temas que tenemos por delante y que me gustaría plantearlo como un desafío hacia adelante para ustedes, felicitándolos, perdón, partiendo por ahí, por esta buena iniciativa, es precisamente tratar de tener una cierta conceptualización de cuál es el proceso evolutivo que tiene que tener el entramado institucional en temas de implementación de políticas de desarrollo productivo. ¿En qué sentido? En que hay muchos países que realmente tienen de repente pequeñas iniciativas, muy pequeñitas, pero realmente no tienen una política de desarrollo productivo, y entre otras cosas porque no han desarrollado las capacidades institucionales para tenerlo. Yo tengo la sensación que sabemos algunas cosas que no deberíamos hacer. La primera es que cuando asume un gobierno en algunos de estos países, voy a hablar primero de los países que no tienen prácticamente nada, se dedican 3 años a escribir un documento. Y convocan gente y piensan que por lo tanto eso va a tener mucha importancia, cuando la verdad es que el problema es que si no estás haciendo algo, no estás desarrollando ciertas capacidades que son fundamentales para poder desarrollar políticas de desarrollo productivo, porque la implementación de políticas de desarrollo productivo es sumamente desafiante, requiere un personal que tenga ciertas capacidades analíticas, ciertas capacidades también de articulación, es muy intensiva en capacidad política de articulación, como ustedes dicen. Entonces, lo primero es partir tratando de hacer algo y de ahí ir comenzando a construir. Y lo segundo, y es algo en que lo hemos conversado bastante con Piero, es esta idea de que es una muy mala idea tratar de importar, comillas, unas buenas instituciones y tratar de establecerlas de manera bastante voluntarista en algunos países. Más bien lo que se trata es justamente de tener una evolución a partir de lo que ya existe. Pero primero hay que tener algo, hay que hacer algo. Dicho eso, en aquellos países en que sí existen instituciones y están implementando políticas, yo te diría que lo primero es que la sinergia, la articulación es muy consumidora de tiempo, va en contra del tema de que las instituciones necesitan ejecutar presupuesto, y tú sabes que cuando no se ejecuta el presupuesto, el Ministerio de Finanzas te castiga, en vez de premiarte por decir, mira, usted lo está haciendo muy bien, está evitando
que haya duplicaciones, etcétera, más bien te castiga porque no ejecutaste. En consecuencia, es costoso para las instituciones articularse. Y por lo tanto, yo diría que hay que definir un cierto de ancho de banda de cuál es la real capacidad que tiene un Estado para implementar determinadas políticas realmente transformadoras. Y eso para mí significa definir, cuando vamos a hablar de políticas complejas de desarrollo productivo, 2 o 3 prioridades y no más. Y el resto van a ser temas en los cuales efectivamente tú vas a estar tratando de favorecer ciertos desarrollos, como por ejemplo difusión tecnológica, que son bastante transversales. Pero si yo quiero desarrollar, por ejemplo, la industria de hidrógeno verde en Chile, cosa que está haciendo la Corfo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, etcétera, los niveles de articulación y de coordinación que son necesarios son impresionantes. Yo comenté ya en un seminario anterior de CEPAL, y probablemente el ministro Grau lo puede mencionar de nuevo, la cantidad de instituciones y entidades que tú necesitas coordinar para llevar adelante ese proyecto. Y eso me lleva a la importancia, por lo tanto, también de que una vez que uno define determinados objetivos de esa naturaleza, es fundamental disponer de alta capacidad gerencial. Yo insisto, las políticas de desarrollo productivo no son políticas que son simplemente de comando y control. Son políticas que requieren un nivel de conversación, de escucha, de articulación, tanto pública-privada como sobre todo público-público. Y en ese sentido yo me imagino que Piero y quizás Chuck Sable van a hablar un poco de la experiencia de las mesas ejecutivas en Perú, que creo que son realmente una muy buena respuesta, tanto desde el punto de vista de obtener las señales necesarias desde el sector privado para que el sector público pueda hacer algo, como en términos de organizar eficientemente un proceso de implementación. Y ahí lo último que quiero decir es que lo que no sirve también son los comités, los consejos, reuniones, si no tienen detrás un equipo sólido que permita llevar adelante el día a día. En consecuencia, hacer política de desarrollo productivo requiere una inversión muy potente en capacidades del Estado, y yo veo que eso se da en algunos países, se está generando en algunos otros, y es un proceso que tiene una cierta ruta evolutiva que yo creo que deberíamos estudiar mejor. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No comento para no robar tiempo, pero déjenme por lo menos destacar esta distinción importante que Gonzalo hace sobre los países que sí tienen una base institucional y una experiencia en política de desarrollo productivo, y aquellos que están en una situación muy incipiente. Piero, por favor, el micrófono es tuyo. No te escuchamos, Piero. Debe estar en mute. Ahí sí, perfecto. Muchísimas gracias Marco, y gracias Gonzalo por la introducción también. Bueno, yo voy a basar mi respuesta en la experiencia justo de la creación de las mesas ejecutivas, que es un instrumento de desarrollo productivo que hicimos cuando fui ministro de Producción de 2014 al 2016. Nosotros teníamos que implementar una estrategia de diversificación productiva, y en vez de contratar a una gran consultora internacional para que nos haga un análisis extenso, ¿no?, y prolongado, decidimos convocar a los actores, convocando a los actores privados y públicos de los sectores que están más interesados en trabajar con un enfoque productivista, y empezar a resolver problemas desde el comienzo, y no a estudiar problemas, sino a trabajar desde el comienzo, ¿no? Entonces, yo quería dejar 5 lecciones tal vez que hemos aprendido de las mesas y la gobernanza de estas, ¿no? Lo primero, creo que es importante convocar a los actores adecuados, ¿no? Sabemos que hay los tremendos problemas de coordinación público-privada, público-pública, privada-privada, y debemos comenzar a sentar en la mesa, digamos, de la metáfora, a los actores privados adecuados, que normalmente son algunos actores gremiales, pero fundamentalmente actores que están en la cancha, en conocimiento contextual de los temas, ¿no? A la vez, en el caso público, convocar a los que tienen las competencias formales, los que tienen que realmente firmar las políticas, y los que conocen más los detalles, ¿no? Y van a ser de distintas entidades públicas que sabemos funcionan como compartimentos estándar, ¿no? Y empezar a resolver problemas desde el comienzo. Esto no gastamos ni mucho tiempo, casi nada, en realmente hacer un gran plan, un gran diagnóstico. Ni siquiera creamos la institucionalidad formal de las mesas ejecutivas del comienzo. Es decir, el programa de mesas ejecutivas
se instauró formalmente recién en el 2019 en el Ministerio de Hacienda, cuando nosotros habíamos comenzado 4 años antes trabajando con metodología, mesas ejecutivas, ¿no? Entonces, hacer para crear instituciones en vez de crear instituciones, una gran parafernalia institucional para después hacer, que creo que es paralizante, ¿no? Comenzamos con 3 o 4 problemas que tienen una gran ventaja. La primera, que empieza a ganar momentum y credibilidad entre los actores. De hecho, el nombre ejecutiva la creó el propio sector privado. Dijeron, esta mesa es muy ejecutiva, en el sentido de no es una mesa de diálogo, técnica, ¿no? Que están solo para ventilar problemas y frustraciones, sino realmente una mesa para hacer. Además, los tiempos políticos son muy cortos, ¿no? El tercer tema que quería enfocar es lo importante mantener la disciplina de tener una visión productivista. Y esto es crucial, porque incluso los actores privados interesados en trabajar, en resolver problemas, van a encontrar más fácil recibir un subsidio, una exoneración, ¿no? Es realmente más sencillo para el gobierno, más sencillo en muchos casos para los actores privados, el recibir una exoneración un subsidio. Y creo que este problema se ha acentuado en los últimos años. O sea, esta desconfianza por las entidades públicas, en las capacidades públicas, implica que muchas veces el sector privado quiere que el sector público se ponga de costado. Y la mejor manera de poner costado, dame un subsidio, una exoneración y yo me encuentro. Obviamente sabemos que no va a alcanzar, porque no hay forma que un subsidio, una exoneración, te compense por la inexistencia de una entidad fitosanitaria que te abra mercados de exportación. Pero hay esta tendencia natural y también puede haber una tendencia muy natural del sector público, tener visiones rígidas de qué hay que hacer. No necesito una mesa, no necesito que me digan porque yo ya sé qué hay que hacer y eso también es un problema, ¿no? Dicho eso, yo creo que he evolucionado en los últimos años en el sentido de que con capacidades públicas limitadas es útil apalancar esfuerzos privados a través de algún incentivo que complemente las otras cosas. Vemos que la mesa se para ¿no? con varias patas y el tema tributario puede jugar un rol importante acelerando procesos que ya se están dando y asegurar que el sector privado logre una escalabilidad que tal vez es más sencilla si solo se remite a un trabajo conjunto público-privado que va a tener un ancho de banda un poco más limitada y una escalabilidad un poco menor. Creo que hay que considerarlo tema tributario como complementario a estos enfoques productivistas, pero la disciplina en lo productivista es fundamental. Lo otro es una arquitectura abierta. Creo que una ventaja del esfuerzo que se ha hecho, que se puede hacer, es que las mesas son sobre todo una metodología de trabajo y eso implica que puede adaptarse a sectores distintos, sectores más políticos, sectores más sociales, sectores más técnicos, sectores donde los actores están más en los territorios, sectores en los cuales los actores están más en Lima. Entonces, esa capacidad de adaptarse y utilizar al Estado como existe, entender las restricciones del Estado actual y no crear un Estado paralelo, sino articularlo de una mejor manera para crear capacidades públicas, creo que es fundamental. Y voy terminando en el sentido que hay que realmente utilizar la potencialidad de actores con el conocimiento conceptual, con el poder de la capacidad de actores con, digamos, al nivel más alto, ministros, presidentes, etcétera. Mantenerlo únicamente bottom-up o top-down creo que es un problema. Y si no, hay que generar un mecanismo de elevar problemas, porque hay momentos en los cuales los actores con conocimiento contextual no van a tener capacidad de resolución y ahí se necesita el buy-in de los ministros, de los presidentes, y eso ha sido bastante difícil en general de hacer. En el Perú, una ventaja que lamentablemente se ha perdido es que se pasó la mesa ejecutiva de un ministerio sectorial, que era el Ministerio de Producción, que es el que va entre el Ministerio de Economía de Chile, al Ministerio de Hacienda. Y eso creo que es fundamental. En eso, y los ministros de Economía, a veces, o de Hacienda, digamos, a veces les resulta difícil entender estas visiones productivistas, pero una vez que está instalado en un Ministerio de Hacienda, creo que ayuda mucho a prioridades, a ahorrar presupuestos, etc. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Piero. La palabra al profesor Sable, por favor. Profesor. ¿Tenemos al profesor Sable? Hello, do you hear me? Sí, sí. There. Sí,
¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Primero, disculpas que no me ven. Soy bastante piti y sí, bueno, no veo bien de cerca, así que prefiero alejarme o simplemente apagar mi video para que no se vea raro. Y profesor Lane dijo que habla castellano como un niño de 2 años y yo hablo español como un italiano que ha pasado un mes en Buenos Aires y bueno, tampoco hablo bien, así que voy a hablar en inglés. Quisiera responder directamente. Bueno, primero quisiera decir que el documento es bastante único y sí marca un punto de inflexión. Ahora, si las cosas cambian en este punto de inflexión, es una pregunta práctica, pero creo que por primera vez el panorama es una declaración clara de, de los aspectos de productividad muy serios en América Latina y también una muestra del estado fragmentado de muchas políticas industriales que se han empleado para abordar este problema. Y más allá de eso, el panorama presenta evidencias fundamentales respecto de la importancia de actuar tanto a nivel local como nacional. Y se refiere a la generación de capacidad que se necesita en ambos niveles y también, más importante aún, es el nexo entre estos niveles. Por lo tanto, creo que es un panorama sumamente importante con muchas indicaciones prácticas para tomar acciones. Quisiera responder directamente a la pregunta, al aspecto que debe contestar el panel, es cómo se puede unificar estas iniciativas fragmentadas y poco efectivas. Quisiera comenzar al decir que la manera de hacer esto es no intentar hacerlo de forma directa. Si uno intenta, a ver, la primera conclusión que no se entiende al leer estrechamente el reporte es que estamos perdiendo grandes cantidades de recursos con estos programas dispersos fragmentados y deberíamos tener reuniones nacionales para tener sistemas racionales y para avanzar hacia una dirección en particular. Creo que sería Creo que si fuese así sería un desastre, que sería un inicio de un debate sobre medidas fiscales y si se necesita un banco público, en qué sector, y daría lugar a, bueno, mayor fragmentación de lo que ya existe. Entonces, no es muy atractivo, pero ¿cuál sería la alternativa? Piero ha sugerido y ha dado un buen ejemplo de un enfoque alternativo, que es empezar a construir desde el nivel local con apoyo nacional, con financiamiento, con recursos, pero no a gran escala, sino comenzar a nivel local, construyendo lo que sería lo equivalente de estas mesas, que dominan las mesas, y algunas de esas mesas ya podríamos decir, existirían de antemano o estarían a punto de poder florecer producto de los programas de clúster anteriores. Y en su ausencia, la meta debería ser crear estas mesas con 2 o 3 propósitos, uno de los cuales sería empezar desde ya ayudar a las economías locales a desarrollarse de forma coherente, a construir capacidad a ese nivel, esos niveles, y luego construir la capacidad para vincular lo local con lo nacional. ¿Por qué es necesario y por qué no basta con tan solo tener un programa de clúster ampliado? Y bueno, yo creo que Piero ya nos dio la respuesta al final de su presentación y sin al fin y al cabo, una vez que las economías locales ya comiencen su desarrollo, y ojo, esto es muy difícil hacer. Vamos a observar algunos éxitos que van a ser muy valiosos para poder orientar acciones futuras, pero una vez que veamos movimiento a nivel local, se hará patente que
Al fin y al cabo, los problemas locales necesitan intervención de un más alto nivel, ya sea inversiones en infraestructura, inversiones en I+D, por ejemplo, inversiones en universidades o institutos técnicos, o modificación de reglas nacionales, modificación de normas nacionales. Que se acomoden a los internacionales. Se necesita apoyo del nivel nacional, por decirlo así. Y para evitar un impasse político, en lugar de comenzar arriba, se puede comenzar abajo, en el nivel local. Ahora, es necesario eso. También es igualmente necesario pensar que la única solución se puede hacer a nivel local. Ahora, también quisiera dejar explícito que, y esto se enfatiza de forma repetida y admirable en el documento, que este tipo de iniciativa, que no solo se basa principalmente en los incentivos o medidas fiscales o el crédito, es una iniciativa que es muy intensiva en capital humano. Esto es un problema no solo en América Latina. En la Unión Europea hemos observado que hay un avance hacia este tipo de políticas que enfrentan los mismos problemas. Las regiones que necesitan más desarrollo son las mismas que tienen menos capacidad de realmente aprovechar la ayuda cuando se ofrece. Y es sorprendentemente observar que incluso a nivel de la Comisión Europea, precisamente porque las personas están acostumbradas a lidiar con los reglamentos o con créditos o subsidios con fondos estructurales, existe muy poca capacidad de realmente monitorear y dialogar con las iniciativas regionales, locales. Así que no están solos ustedes en este contexto. Y para que todos seamos más miserables, podríamos decir que la principal debilidad de las políticas industriales estadounidenses con su masivo compromiso con los fondos es su poco nexo con iniciativas locales y su mínima capacidad, la mínima capacidad del Departamento del Comercio de dialogar con los niveles locales, incluso cuando se trata de controlar los fondos importantes que se les asigna a nivel local. Así que esto es un problema generalizado. ¿Cuál es la solución? A ver, según Piero, la sugerencia de Piero, pero lo quiero dejar explícito, la solución consiste en crear una especie de mecanismo de apelación, de tal forma que cuando emergen los problemas locales, existe una instancia nacional clara, de hecho podría ser regional al inicio, pero al fin y al cabo tendría que llegar a nivel nacional, algún vínculo con el nivel nacional que tendría que responder. La institución nacional no necesariamente tiene que tener la capacidad de entregar lo que se necesita, pero se debe sentar a nivel ministerial, nivel superior, para poder autorizar la entrega de recursos y empezar a pensar sobre la base de las demandas concretas que emergen desde el nivel local y cómo el nivel nacional se puede reconfigurar sistemáticamente para alcanzar la unificación de estas políticas, lo que no se puede obtener directamente, sino mediante este método circular, que hay que bajar para luego subir, pero si uno sabe que tiene que bajar para luego subir, al final sería posible todo esto. Gracias, aquí me quedo. Muchas gracias, profesor Seible. Amir, por favor. Hola, buenos días a todos y todas. Saludos desde África del Sur. No tendrán que soportar mi acento en español porque hablaré en inglés. So it's a real honor and privilege to be Es un part honor y privilegio of the launch of the formar Salvadoran parte government. de And I wanted to este start diálogo by sobre esta saying publicación importante. congratulations to Quisiera CEPAL comenzar felicitando al by José equipo de Manuel CEPAL, for a liderado document por that José Manuel, really por una demonstrates publicación que the creo que realmente contemplated remarca los Latin actuales American desafíos que se están enfrentando en América Latina y el Caribe, sobre todo para creating el desafío de colocar la gobernanza al centro
al centro y de repensar los mecanismos de gobernanza para que las políticas productivas sean efectivas y que resulten. En cuanto al diseño de las políticas industriales, ya se ha hecho mucho, ya sabemos lo que funciona, lo que no funciona, pero la implementación en sí, la aplicación consiste en un desafío en sí mismo. Y el documento se enfoca en las condiciones, menciona específicamente el vínculo con otros actores, por ejemplo, el sector privado, el sector académico, sociedad civil, entre otros, y también hace referencia a las distintas configuraciones y que no hay ninguna solución única. Y creo que lo hace bastante de manera efectiva. También, en cuanto a conclusiones, quisiera referirme a las 3 dimensiones de la coordinación que necesita para un éxito. One aspect is the coordination within the state. And I want to draw attention specifically on the coordination that is needed for so-called green industrial policies, right? Which require a level of coordination that we have never seen before compared to the standard practice of industrial policy. Because for green industrial policy, if it's limited to a Ministry of Industry or Trade, the chances of success are highly limited, right? You need a key coordination with ministries of environment, because you can use environmental regulations to influence demand, right, as either as an import constraint or to influence consumption. With energy policy, you cannot have a green industrial policy led by Ministry of Industry and Trade if you don't have the coordination with energy policy makers, but also education, innovation, and so on. And in that regard, different governments have found different solutions, and it's important to go through institutional learning. And the document delves into some of the cases. Aprendizaje institucional, y creo que también es útil ver lo que pasa en Asia Oriental, cómo logró esa coordinación en Malasia, que está toda esa coordinación en la oficina del primer ministro, que están empoderados para ver el trabajo de todos los ministros, para que no se duplique, para que todo esté coordinado. Y esto es algo que Brasil ha carecido históricamente. Hoy día, de lo que escuchamos de Wallace, vemos que algunas iniciativas, y Brasil tiene 4 programas de transformación verde distintos en este momento, que hay superposiciones. Y eso es por la falta de supervisión o coordinación transministerios para asegurar que todos funcionan coordinadamente y no unos contra otros. Eso se necesita coordinación dentro del país, pero también entre los distintos países de América Latina. Es algo que el informe también dice, la mayoría de los países de América Latina, con excepción de Brasil tal vez, tienen tamaños de mercado local demasiado pocos, o sea, un tanto pequeños. Entonces, claro, una cosa es el nearshoring o la reubicación geográfica, pero solo México se está beneficiando de esas inversiones. Para el resto de los países tiene que tomar una política más práctica para construir estas cadenas de suministro alternativas y cerciorarse que también se benefician de las oportunidades industriales que vienen de otros países. Y como tal, el informe hace una gran labor sobre esta coordinación general. Y acá, la forma en que lo hace la comunidad ASEAN, asiática, y también hay coordinación bilateral entre países, y es decir, antes de competir en ciertos sectores únicos hay que aunar recursos de varios.
El informe representa un paso adelante sobre cómo diseñar concretamente las políticas de desarrollo que necesitan y enfrentar el desafío grande de prosperidad económica para no dejar a nadie atrás. Felicitaciones nuevamente. Es un documento extremadamente importante que va a dar forma, va a modelar el pensamiento de la política económica para toda la región. Le damos la palabra para la última intervención a Camilo Rivera. Por favor, Camilo. Hola Marco, buenos días, qué bueno verte. Saludos al director José Manuel, a Marco Ginás, a Nicolo, que lo veo ahí a tu lado. Me uno a las felicitaciones de Amir por el estudio. La verdad, en lo personal es casi como releer y repensar sobre muchas de las cosas que hemos hecho en los últimos años también aquí en Colombia. Les pido disculpas por el ruido, estamos aquí en la Asamblea Nacional de los Empresarios de Colombia, que se hace una vez al año y como entenderán, hay mucho movimiento en este espacio. Simplemente con la pregunta que hacen y para no, digamos, ir sobre los lugares que ya han mencionado las intervenciones anteriores, me gustaría empezar con algo que mencionaron en el panel anterior, y era que cuando uno hace este tipo de políticas, tiene que tener en cuenta las restricciones a las que se impone. Creo que era Nathan Lane quien lo mencionaba. Una de ellas es la institucional, que es lo que nos convoca en este panel sobre temas de gobernanza, temas de economía política, eh, y un tema muy importante que creo yo que a veces pasa, como que no es tan evidente, pero lo rescato de las intervenciones de Gonzalo, Piero, el doctor Sabel y también Amir, son las capacidades técnicas tanto en el sector público como en el sector privado. Y obviamente pues ya viene todo lo financiero y las necesidades de inversiones específicas y demás, pero para poder movilizar esos grandes proyectos se tiene que tener esa capacidad institucional y también esas capacidades claras para poder mover proyectos. En Colombia, como ustedes lo saben, pues el arreglo institucional al que hemos llegado es el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Creemos que es un buen avance, nos tomó mucho tiempo, digamos, ya lleva varios años funcionando y ha servido para generar digamos, amalgamar esos esfuerzos y, digamos, unir esfuerzos en términos de competitividad, productividad, innovación y otras, pero pues también hay que reconocer, aprender de los errores que hemos cometido, y es que no es un sistema perfecto. Eh, Como lo mencionaba Gonzalo, al final hay que priorizar, o sea, si sabemos que no tenemos suficientes capacidades técnicas, humanas y financieras, tanto en el sector público como en el sector privado, tratar de resolver todos los problemas de la productividad y de la competitividad y el desarrollo productivo simultáneamente es imposible. Y aquí, digamos, con la política de desarrollo productivo que se lanzó hace más de 10 años, digamos, creo que cometimos en parte ese error porque lo abordamos de manera transversal, como tratar de ir solucionando todos los temas de la productividad y los fallos de mercado que se identificaban en cada una de las políticas, y eso era complicado. Digamos, era un reto tan grande que en cierto sentido termina uno a veces frustrándose porque no ve avances, aunque hay que reconocer que sí tuvimos muchos avances, digamos, en términos de programas en algunos sectores. Logramos, digamos, disminuir un poco la atomización que teníamos de esfuerzos en muchos sectores. Con el DNP tuvimos la experiencia de la metodología ARCO de articulación para la competitividad, que nos ayudó primero a diagnosticar y darnos cuenta de esa atomización que no era tan evidente, de que todos los sectores, digamos, tratan de mejorar en términos de emprendimiento, pero cada quien crea su programa individual y al final terminamos como tratando de solucionar desde los distintos sectores el mismo problema, pero con falta de escala. Y cuando esos diagnósticos te lo ponen en blanco y negro, te ayudan a unificar programas, a tener unos objetivos comunes. Y construyendo sobre eso, es que en este gobierno lanzamos la política, bueno, construyendo sobre eso y obviamente también sobre las enseñanzas y el programa de gobierno y, digamos, el lineamiento que nos dio nuestro presidente Gustavo Petro, y es que tenemos que avanzar en términos de reindustrializar este país y recuperar todas esas capacidades productivas que hemos perdido, pero con un foco muy
específico, es que lo que propusimos es pasar, digamos, de tener esa actitud un poco pasiva de ir resolviendo problemas, digamos, de manera un poco transversal, que obviamente hay que hacerlo, pero no debería ser el foco, porque, y ahí nuevamente retomo lo que mencionaron esta mañana, en términos de economía política e institucional es difícil como juntar a tanta gente, o sea, son sistemas tan complejos que es muy difícil hacer que todo el mundo opere de manera coordinada y por un solo objetivo. En la política de reindustrialización nosotros lo que hicimos fue construir sobre eso y darle un objetivo, digamos, a todo el gobierno nacional en términos productivos y de ahí salen nuestras apuestas por la reindustrialización. Tampoco queríamos cometer otro error que creo yo que se cometió en el pasado, ya como opinión muy personal, que fue tratar de ir seleccionando sectores muy pequeños, digamos, ir casi a lo micro de seleccionar códigos SIU. Yo creo que eso dificulta un poco porque siempre termina la discusión y como lo mencionaba, creo que Gonzalo, Piero, pues terminamos haciendo unos diagnósticos de 3 años y no ejecutando políticas. En esta política lo que hicimos fue, mire, este país tiene 4 objetivos fundamentales en términos sectoriales, que son la transición energética y cómo construimos una industria de bienes y servicios alrededor de ella, la gran apuesta por la agroindustria y a partir de allí también toda la apuesta por la bioeconomía, porque pues la agroindustria no es solo el agro como tal, sino toda esa apuesta de aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, cómo se encadena esa bioeconomía con las apuestas, por ejemplo, de la salud y otros sectores, de los fitoterapéuticos y demás. Nuestra tercera apuesta que se deriva, digamos, de lo que vimos con el COVID es, tenemos que construir unas capacidades en términos de salud que nos hagan más resilientes hacia futuros riesgos sistémicos como lo que vivimos con el COVID, pero que se conviertan en oportunidades de desarrollo productivo. Y la última, pues eso sí ya es muy local, en términos de la defensa, somos un país que gasta mucho en defensa y tenemos que sacarle más provecho a esos gastos que hacemos en el sector de defensa en términos de transferencia de conocimiento y tecnología, específicamente en 2 sectores inicialmente, que son el aeroespacial y los astilleros. Y obviamente toda una apuesta que sí está muy relacionado con lo que ustedes conocen y trabajan en CEPAL, es todo el desarrollo regional y lo que hemos trabajado también contigo, Marco, en cómo generamos desarrollo de abajo hacia arriba, porque estas apuestas al final, a pesar de que son proyectos muy grandes, terminan materializándose en territorio y hay que unir una cosa con la otra. Y en ese sentido, tratamos de resolver ese problema de tener dispersión, digamos, de esfuerzos, pero no tratando de tener un sector o una cosa así, sino pensar hay unos grandes proyectos en estas grandes apuestas, ¿cómo hacemos para que cada uno de esos grandes proyectos funcione? Y es en lo poco que llevamos de implementación de esta política, apenas pues desde que empezó el gobierno son 2 años, pero la política se lanzó ya formalmente en diciembre. Nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil unir a los diferentes sectores, cada quien con sus intereses, obviamente, y sus metas, alrededor de proyectos específicos. Entonces, para ponerles un ejemplo, pues la apuesta que estamos haciendo en Colombia por los astilleros, con Cotecmar, que es una empresa de las Fuerzas de Defensa Nacionales, y es una punta de lanza para desarrollar esos proyectos. Otro tipo de proyectos que amalgama estas apuestas, lo mencionaban también en la intervención esta mañana del gobierno brasilero, la apuesta por el combustible sostenible de aviación. Es una apuesta que une transición energética con agricultura y con desarrollo industrial y nos permite tener un proyecto que le permite apostarle a esas apuestas, pero con un proyecto específico y un objetivo específico. Y es más fácil mover a los actores sobre proyectos específicos. Obviamente tengo muchas otras opiniones al respecto. Creo que lo que es importante es, como les decía, tener esa, digamos, unión institucional y también hacer que estas instituciones, como lo mencioné con el Sistema Nacional de Competitividad, permanezcan en el tiempo y sean, digamos, espacios permanentes de solución y de priorización de estas grandes apuestas. Te Gracias. agradezco mucho, Camilo. Mire, se nos acabó el tiempo. Es claro que este espacio no es el final de una conversación, el comienzo. Sin embargo, yo no quisiera privarme por lo menos de la posibilidad de darle, como hizo Nicolo antes, la chance a cada uno de los panelistas de darnos un mensaje final, así como telegráfico, poco segundo,
si es que alguna cosa se le ha quedado en el tintero. Camilo, ¿quieres retomar tú la palabra para hacer el círculo al revés? No, creo que como les mencionaba y también recogiendo un poco las palabras de Amir que me antecedió, el tema de implementación es difícil. Entonces hay que ser muy creativos en la forma en cómo uno logra, digamos, que esos intereses tan diversos, no solo al interior del gobierno, sino también en el sector privado, cómo tiene uno una forma digamos, unir esos esfuerzos y apuntarle a lo mismo. Nuestra sugerencia, y es lo que estamos implementando, es tener proyectos o megaproyectos que permiten amalgamar distintas carteras, tener un objetivo común y cada quien desde su sector pues va aportando para lograr esos objetivos. Y con eso también nos ayuda para que el mensaje hacia el público sea mucho más sencillo y mucho más fácil de entender. Cuando tú le vendes que quieres mejorar la productividad total de los factores al país, probablemente como mencionaban también, los que estamos aquí ya estamos convencidos y lo entendemos. El problema es cómo le vendes eso al resto del sector gobierno y también al general de la población. Y algunas de las experiencias internacionales que han sido muy exitosas, han sido exitosas precisamente por eso, porque tienen unos objetivos muy sencillos de entender para la población, entonces empiezas a entregar resultados muy rápido. Gracias, Camilo. Amir. Eso sí voy a decirlo en español. Tal vez palabras de conclusiones serán que ese proceso de desarrollo productivo no va a ser fácil, es costoso, hay riesgos, pero hay que aceptarlo, ¿no? Y hay que recordar que la alternativa es mucho más riesgosa y costosa, ¿no? El status quo va a tener impactos muy nefastos sobre la estabilidad macroeconómica de la región. Entonces, realmente hay que actuar y hay que ir más adelante. Y últimamente el proceso, el aprender de los fracasos, muy importante. Y es importante tener un nivel de tolerancia a los fracasos y ese proceso de aprendizaje por la práctica, no solamente en la política industrial, pero en ese proceso de diseñar e implementar esas mismas políticas. Muchas gracias y suerte a la gran CEPAL. Gracias a ti, Amir. Fantástico tu español. Profesor Sable, ¿quiere dejarnos un último mensaje? Sí, a riesgo de aburrirlos, quería repetir en forma más condensada lo que dije anteriormente a la luz de lo que han dicho los otros panelistas. Este es un informe fantástico, realmente muy bueno. Es conceptual y muestra muy claramente la necesidad de un enfoque articulado. El mensaje que yo quisiera dejar, y creo que está totalmente en línea con lo que han dicho los otros panelistas, es que a menos que el programa general de renovación institucional comience con proyectos locales concretos, va a fallar. Los proyectos locales tienen estas características hoy día. Si tienen éxito, construyan un lobby local de apoyo que va a resistir cambios en política a nivel nacional. Se necesitan éxitos locales para mantener la estabilidad política del programa general total. Segundo, los éxitos locales son la forma de construir la capacidad de la gente que necesita, no solo localmente, sino aquellos que pueden pasar de lo local a niveles más altos, nacionales o regionales. O sea, que sea el lugar de capacitación para la gente que usted necesita a nivel más alto. Y tercero, los éxitos locales con sus dificultades
son la fuente de información que necesita para reconfigurar las instituciones nacionales que luego interactuarán y no suplantarán. Entonces espero que sobre la base de un informe extraordinario que plantea preguntas esenciales, hay tanto a nivel nacional como en América Latina en general, hay un espíritu de voluntad de hacer algo con esto. Gracias, profesor Sable. Muchas gracias, Marcos. Sí, creo que a veces enfatizamos mucho las limitaciones de las capacidades públicas para implementar el desarrollo productivo y tal vez no enfatizamos suficiente lo importante que es implementar políticas de desarrollo productivo para hacer crecer capacidades públicas. Hay mucho learning by doing, hay el apalancamiento de lo que sabe el periodo, fortalece a las capacidades del gobierno, rompe la inercia en buena medida y mejora muchísimo la coordinación. El otro tema que vimos claramente en las mesas en el Perú y ligado a lo que menciona Chuck de comenzar con lo territorial, es cómo se va generando una visión conjunta, o sea, una institucionalidad mucho más fuerte, fundamental en un país como el Perú que tuvo 7 presidentes en 6 años, ¿no? Y cómo el pequeño con el grande, el limeño con el provinciano, el sector público, el sector privado, el ministerio productivo con el Ministerio del Ambiente, empiezan a tener una visión conjunta que empieza a exceder las administraciones concretas, puntuales, y empieza pues a sobrevivir a cambios continuos de ministros, ¿no? No es el caso de Chile, veo al ministro Grau, que está ya desde el comienzo del gobierno, en el Perú ha habido 8 ministros de producción desde que comenzó el gobierno. Y lo último, lo importante que es enfocar recursos escasos en apalancar. Y ahí este tema de tener a un ente articulador transversal en buena medida que lidere estos temas de desarrollo productivo con highly skilled public officials, pero creo que ese apalancamiento de esos esfuerzos es bastante importante. Gracias, Piero. Gonzalo, a ti la palabra para el último comentario. No, mira, simplemente destacar también la importancia de que cada país finalmente encuentra su propia ruta. Y lo quiero reflejar en 3 casos totalmente distintos en la región. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, cuando Uruguay el año 2004 crea la ANI, ¿no? La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y la dota inmediatamente de una capacidad muy importante en temas de evaluación, lo cual yo creo que fue clave para poder mantener después esta institución, pero no solo eso, sino que además ir diversificando poco a poco su ámbito de acción. Caso distinto, Perú. En Perú se crea solo un fondo, no se crea una institución inicialmente, y fue evolucionando hacia el Innovate, que es lo que tiene actualmente, pero blindando también la capacidad ejecutiva, la capacidad de dirección de manera tal de darle continuidad al tiempo. Y un caso totalmente distinto, por ejemplo, el de Jamaica, en el cual todo el desarrollo del ecosistema emprendedor lo estamos haciendo de la mano de un banco de desarrollo, o sea, aprovechando una capacidad ya existente. Entonces son caminos distintos, pero finalmente se requiere tener esta densidad y este tejido de capacidades institucionales a las cuales después uno requiere agregarle la pertinencia respecto a lo que se hace, que es lo que da, por ejemplo, una institucionalidad como las mesas ejecutivas. O sea, hay una complementariedad entre el desarrollo de estas capacidades de oferta y después el pool de demanda y de foco que te da un instrumento tipo mesa. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Gracias a todos los panelistas. La verdad que muy interesante su intervención, es muy rica de sugestiones, de indicaciones, de elementos también para repensar lo que escribimos y para seguir profundizándolo. Yo quisiera simplemente destacar lo siguiente. Uno, me parece que estamos en sintonía con el diagnóstico, en el sentido de que hay un problema de fragmentación y de atomización, decía Camilo. Segundo, que por lo tanto partimos de una hipótesis correcta en nuestro análisis. Segundo, que el tema de la gobernanza y de la creación o fortalecimiento de las capacidades institucionales tienen que ir de la mano. Tercero, que no es un tema tanto de diseño, de capacidad para el diseño, sino de capacidad de implementación. Es decir, alguien decía, ya no noté quién,
la política de desarrollo productivo son intensivas en capacidad de gestión. Esta capacidad de gestión se tiene que construir en la práctica, no solo elaborando documentos. En la práctica uno aprende en forma recursiva utilizando un enfoque de gobernanza experimentalista. Cuarto, el tema fundamental es que cada país tiene que encontrar, lo acaba de decir Gonzalo mejor que yo probablemente, cada país tiene que encontrar su propia ruta, no existen modelos o recetas que se apliquen en forma estándar. Y último punto, y es un pase gol para el próximo panel, el desarrollo tiene que nacer de lo local tiene que hablar con lo nacional tiene que tener la capacidad de interactuar con lo local. En esta circularidad que el profesor Seible y otros también han descrito también como elemento clave, porque la gobernanza, el acuerdo, se construye a partir de iniciativa específica más fácilmente que a partir de grandes debates teóricos. Muchísimas gracias, muy rica su intervención, continuamos.